Hola, hola para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero iniciar una serie de lecturas comentadas acerca de diferentes textos y de autores que vengo trabajando tanto en mi ejercicio personal como también en un ejercicio que tiene que ver directamente con mi práctica como profesor en el Estado, en lo que tiene que ver con el bachillerato y la enseñanza de la filosofía en la educación media. En esta oportunidad quiero empezar con este libro pequeño, muy fácil de leer, fácil de entender y muy interesante de John Sellars, que se llama Lecciones de Estoicismo, Filosofía Antigua para la Vida Moderna. Este señor John Sellars es un filósofo, es profesor de filosofía en la Royal Holloway de la Universidad de Londres, miembro del Wolfson College de Oxford. Es uno de los miembros fundadores de Modern Stoicism, el grupo detrás de la Stoic Week, un evento global anual que invita a los participantes a vivir como un estoico durante una semana. En los tiempos en los que estamos viviendo, con un mundo tan acelerado, donde los seres humanos parece que no se dedican a reflexionar muchas veces sobre lo que les pasa en su vida, resulta que una filosofía como la estoica tiene mucho que enseñarnos hoy en día, y yo la he venido trabajando también obviamente a través de Michel Foucault, pero también de forma personal en algunas lecturas que he hecho concretamente de Séneca y de Marco Aurelio. Entonces vamos a empezar. Voy a primero hacer un pequeño resumen del prólogo y luego leo en su totalidad y de forma comentada el capítulo 1 o el apartado 1. En el prólogo el autor comienza diciendo: y si alguien te dijera que gran parte de tu sufrimiento es solo una consecuencia de tu modo de pensar, no me refiero al sufrimiento físico, al dolor o al hambre, sino a esas otras cosas que enturbian nuestra vida: la ansiedad, la frustración, el miedo, la desilusión, la cólera, la insatisfacción en general. ¿Qué dirías si alguien afirmara que puede enseñarte a evitar todo eso, puesto que todo eso no es más que el resultado de mirar el mundo de manera equivocada? ¿Te imaginas que evitarlo estuviera a tu alcance, que dependiera solo de ti? Aquí básicamente se está refiriendo Sellars a el pensamiento y su relación con el sufrimiento, ¿sí? Que la mayor parte del sufrimiento que tenemos los seres humanos tiene que ver con nuestro pensamiento. Entonces sigue la lectura y dice: esto es lo que afirman en sus respectivas obras los tres grandes filósofos estoicos de la antigua Roma, de la Roma imperial, que también aborda Michel Foucault en varios de sus cursos y de sus conferencias: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Los tres vivieron en los siglos I y II de nuestra era. Séneca fue tutor del emperador Nerón, Epicteto un esclavo que consiguió la libertad y que fundó una escuela de filosofía, y Marco Aurelio, nada más y nada menos, fue un emperador de Roma. Sus vidas no podrían haber sido más distintas, y sin embargo los tres abrazaron el estoicismo como guía para vivir una buena vida. El tema principal de esas obras del estoicismo es cómo vivir, esto es, cómo llegar a comprender nuestro lugar en el mundo, cómo sobreponernos cuando las cosas no nos salen como nos gustaría, cómo manejarnos con nuestras pasiones, cómo comportarnos con el prójimo, cómo vivir en suma una buena vida digna de ser racional como lo es el ser humano, ¿sí? Entonces, lo que básicamente está mostrando aquí el autor es el eje principal de la filosofía estoica, que es el eje de un arte de vivir, desarrollar lo que Foucault llamaba o interpretaba un arte de la existencia que le permitiera a los seres humanos poder, digamos que vivir de la manera más tranquila y más buena posible. Entonces dice el apartado número 1, el filósofo como médico. Hacia el final del siglo I de nuestra era, un antiguo esclavo oriundo de Asia Menor y de quien no sabemos siquiera su nombre, verdadero nombre, fundó una escuela de filosofía en una nueva ciudad situada en la costa occidental de Grecia. No acudió allí por voluntad propia. Lo desterraron de Roma junto con todos los demás filósofos el emperador Domiciano, quien consideraba a estos intelectuales una amenaza potencial para su gobierno. La ciudad se llamaba Nicópolis y la había fundado un siglo antes Augusto. Al esclavo se le conocía por el nombre de Epicteto, que en griego antiguo significa ganado.
adquirido. La escuela de Epicteto atrajo a muchos estudiantes y personalidades insignes durante el tiempo que permaneció activa. Una de ellas fue el emperador Adriano, que apreciaba la filosofía bastante más que ciertos predecesores suyos. Epicteto no escribió nada. Fue uno de sus discípulos, Arriano, un joven que se convertiría más tarde por méritos propios en un importante historiador, quien anotó las conversaciones mantenidas en la escuela y las desarrolló después para redactar las disertaciones. En ellas Epicteto es muy claro en cuanto al papel que debe desempeñar el filósofo. Este nos dice es un médico y la escuela donde enseña es un hospital, pero un hospital para las almas. Tal concepción de la filosofía no era nueva, se remontaba cuando menos hasta Sócrates. En los primeros diálogos platónicos Sócrates sostenía que la tarea del filósofo es cuidar del alma, tal como el médico cuida de los cuerpos. No debemos entender aquí por alma algo inmaterial, inmortal o sobrenatural. En este contexto, el alma equivale a la mente, los pensamientos y las creencias. La tarea del filósofo es analizar y evaluar las cosas que pensamos, examinar su coherencia y su poder de convicción. Y casi todos los filósofos antiguos o modernos estarían de acuerdo con esto. Para Sócrates y para los estoicos después, preocuparse de cuidar el alma era lo más importante, pues de su estado depende básicamente nuestra calidad de vida. Sócrates fue célebre por reprocharles a los atenienses que prestaran tanta atención a su cuerpo y a sus posesiones y tan poca a sus almas, es decir, a sus principios y a su conducta, ya que la clave de una vida buena y feliz, según él, reside en estos dos últimos factores y no en los primeros. Entonces aquí voy a parar un momentico. El autor se está refiriendo a lo que se llama el cuidado de sí, que para la filosofía, para los estoicos, en concreto para Epicteto, la filosofía consiste en un cuidado de sí y el filósofo ejerce como un papel igual al médico, pero médico no del cuerpo, de las afecciones del cuerpo, sino de las afecciones del alma, del espíritu, de nuestro pensamiento, de nuestras creencias, de lo que pasa por nuestra mente, de nuestra forma de evaluar las cosas, de evaluar el mundo, de evaluar lo que nos sucede. Entonces voy a seguir. Es una importante argumentación que los estoicos se apropiarían después. Sócrates demostraba que algo tan espléndido como la abundancia de riquezas es en realidad algo inútil, despreciable. Más exactamente afirmaba que la riqueza material tiene un valor neutro, puesto que puede utilizarse tanto para el bien como para el mal. El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Que se use en uno u otro sentido depende del carácter de quien lo posee. Alguien virtuoso puede emplearlo en hacer el bien, y alguien que no lo es tanto puede resultar muy dañino a causa de sus riquezas. ¿Qué nos dice esto? Nos muestra que el verdadero valor, la fuente de lo que es bueno o malo, reside en el carácter del dueño del dinero y no en el dinero mismo como tal. Nos indica también que prestar demasiada atención a nuestra riqueza, a nuestras posesiones y descuidar nuestro carácter es un grave error. El trabajo del filósofo es procurar que nos demos cuenta de esto y luego ayudarnos a curar nuestras almas y a sobreponernos a todas nuestras flaquezas. Aquí el comentario que quiero hacer como de interpretación más bien es que el carácter nos define, pero se debe trabajar para perfeccionarlo. Eso es lo que quiere mostrar el autor, que hay tipos de carácter que no nos convienen, y este asunto viene de atrás desde la filosofía de Aristóteles, desde la ética a Nicómaco. Aristóteles planteaba los tipos de carácter, ¿cierto? Y él mencionaba que el carácter que toda persona debería desarrollar es el carácter virtuoso. Entonces digamos que el estoicismo también utiliza esto, ¿sí? Se sirve de esto para mostrar precisamente que eso es lo que realmente importa y eso es lo que nos hace buenos o malos a nosotros, y también puede transferirle, digamos, al uso que le damos a las cosas, el que éstas sean buenas o sean malas. Entonces sigo con la lectura. Se deduce pues de lo anterior que debemos cuidar solo de nuestras almas y volvernos indiferentes al éxito mundano, al dinero o a la reputación. De hecho, los estoicos llamaron indiferentes a estas cosas. Solo un carácter excelente, virtuoso, es genuinamente bueno, afirmaron,
y solo lo contrario, un carácter desalmado, es malo. Lo demás únicamente es lo que es indiferente. Algunos filósofos posteriores a Sócrates pensaban así. Los cínicos, por ejemplo, cuyo representante más famoso fue Diógenes de Sinope, Diógenes, de quien se decía que había vivido durante un tiempo, al menos, en un tonel, como un perro callejero. Perseguía la virtud, la excelencia, a expensas de casi todo, y propugnaba un modo de vida simple, en armonía con la naturaleza. Se dice que un día, al ver a un niño beber agua con las manos, exclamó: «Una criatura me ha vencido con su sencillez», y acto seguido se deshizo de una de sus escasas posesiones, su taza. A Zenón, el primer estoico, lo sedujo durante un tiempo la visión cínica del mundo, hasta que empezó a quedársele corta. Bueno, entonces voy a parar acá un momentico porque se me había olvidado comentar algo. Lo que está planteando el autor acá a grandes rasgos es que lo único que realmente debe importarnos es la inquietud y el cuidado de sí. ¿Qué quiere decir la inquietud? La inquietud de sí, esto es inspirado claramente en Michel Foucault, es la capacidad de preguntarnos, ¿sí? De estar cuestionándonos a nosotros mismos y de estar revisando qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos pensando. Y a partir de eso desarrollar un cuidado de sí que tiene que ver en tomar las medidas que necesitamos para poder mejorar aquello que estamos haciendo mal o aquellas cosas en las que estamos cometiendo errores, ¿sí? Sócrates había dicho que el dinero puede usarse para el bien o para el mal, pero si uno carece de dinero, carece en consecuencia de la capacidad de hacer el bien con él. Como señaló Aristóteles, algunas virtudes requieren cierto grado de riqueza, como por ejemplo la generosidad o la caridad. Yo no puedo ser generoso, no puedo ser caritativo si no tengo nada que dar, ¿cierto? Pues en materia de riqueza. Y no solo eso, sino que Diógenes, con su rechazo activo de las posesiones, parecía no ajustarse a la afirmación de que tales cosas no son más que meros indiferentes. Si el dinero es de verdad indiferente, ¿por qué ha de preocuparte entonces si estás en la ruina o si nadas en la abundancia? Diógenes parecía sostener que siempre era mejor ser pobre que rico, y no es difícil percatarse de la huella que esta alabanza de la pobreza dejó en la tradición cristiana posterior. Aquí lo que le están haciendo es una crítica a Diógenes el cínico por su extremismo, por así decirlo, porque Diógenes pasó al extremo de rechazar todas las convenciones sociales, de rechazar digamos que todo lo que los seres humanos hemos inventado para nuestra vida y de vivir lo más cercano a lo natural posible. Y resulta que pues, los estoicos en particular no llegaban a ese extremo. Ellos simplemente hablaban de una aceptación y de saber tener una actitud adecuada frente a las cosas, que es como lo vamos a ver más adelante. Pero Zenón no pensaba así. Diógenes había dicho que debemos vivir en armonía con la naturaleza, mientras que el chipriota afirmó que para nosotros es del todo natural ir en pos de las cosas que nos ayudan a sobrevivir: comida, refugio, todo lo que es bueno para nuestra salud, las posesiones que contribuyen a nuestro bienestar físico. Eso hacemos y no hay ningún motivo para sentirse mal por ello. Perseguimos la prosperidad material porque nos asegura la supervivencia. Entonces, claramente lo que se nos está diciendo acá es que lo importante es tener lo necesario para vivir, no es renunciar a todas las cosas y tener, digamos que, una actitud que nos permita ir precisamente en pos de eso que sí realmente es necesario e indispensable para la vida. Algo que curiosamente en el mundo en el que estamos viviendo no sucede, porque vivimos en un mundo donde nos inventan constantemente necesidades y a partir de eso perdemos la tranquilidad por estar adquiriendo cosas que no forman parte de lo estrictamente necesario para vivir. Seguimos. En el lenguaje cotidiano diríamos que todas esas cosas que nos hacen bien son buenas, pero Zenón en la estela de Sócrates reservaba la palabra bueno para el carácter que ha alcanzado la virtud y la excelencia. Valoramos estar sanos, tener bienes materiales y ser respetados, pero ninguna de estas cualidades es buena en el sentido en que lo es el carácter que ha alcanzado la excelencia. Esto llevó a Zenón a denominar a estas cosas indiferentes preferidos, dado que preferimos la riqueza, la pobreza, obviamente la salud a la enfermedad y el respeto al desprecio. Claro que sí. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Sin embargo, y esta es la clave, precisamente porque un carácter virtuoso es lo único que puede llamarse en puridad bueno, jamás debemos comprometer nuestro carácter en la búsqueda de tales cosas.
ni debemos creer que ellas por sí mismas nos van a hacer felices. Aquel que va en pos del dinero, no porque le garantice la supervivencia, sino porque piensa que por tenerlo vivirá una vida feliz y buena, está seriamente equivocado. La persona que compromete su integridad por la búsqueda de fama o dinero comete un error más grave aún, porque daña su carácter. Lo único que puede ser bueno en sentido estricto del término, en aras de un mero indiferente, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir aquí básicamente el autor, que planteaba obviamente Zenón de Sitio, el estoico que está analizando, es que lo único bueno en sí mismo es la virtud para alcanzar un carácter excelente, que las cosas en sí mismas no son buenas, simplemente tienen un valor en razón de cómo las juzgamos nosotros como seres humanos, que la felicidad, el bien y la tranquilidad no están por fuera de la ética que debemos tener de nosotros mismos, que siempre deben ser la prioridad, y que la felicidad y el bien y todo y la tranquilidad no debe estar en cosas materiales o en todo aquello que no sea el cuidado de nosotros mismos. Estas son algunas de las cosas sobre las que disertaría Epicteto en su escuela de Nicópolis. Sus alumnos probablemente fueron los hijos de la élite romana, que estaban a punto de embarcarse en carreras administrativas dentro del organigrama del imperio. Es de esperar que las lecciones recibidas los hicieran mejores personas. ¿Cómo sería de importante hoy en día, en un mundo donde tenemos tantas crisis políticas, que estas personas que se van a dedicar a gobernar tuvieran esa posibilidad de consultar y de preocuparse precisamente primero por cuidar de sí mismos para luego encargarse de la vida pública, ¿no? Curiosamente. Pero, ¿qué significa cuidar de nuestra propia alma? ¿Qué implica tener un carácter excelente? Lo diré con una palabra pasada de moda: ser virtuoso. Esto es, ser sabio, justo, valiente y moderado. Las 4 virtudes cardinales para los estoicos. Eso es lo que significa tener un carácter bueno y ser bueno como humano. Es verdad que todo esto de la virtud suena de entrada un poco moralista, pero es posible entenderlo de un modo más descriptivo. ¿Qué es un buen ser humano? ¿Se puede hablar de alguien bueno como se habla de una buena mesa o de un buen cuchillo? Una buena mesa es por definición aquella que cuenta con una superficie estable, y un buen cuchillo es aquel que corta bien. Si los humanos son por naturaleza animales sociales que desde su nacimiento forman parte de familias y de comunidades, entonces un ser humano bueno será aquel que se comporte de un modo sociable. Alguien que no lo haga, que no se comporte bien con los demás, que no haya desarrollado en suma los rasgos de justicia, valentía y moderación en su carácter, no será pues un buen ser humano. Y si carece por completo de esos rasgos, ni siquiera puede hablarse en rigor de humanidad. Es un monstruo, diríamos, de quien ha cometido crímenes abominables contra el prójimo. Entonces aquí, básicamente lo que se dice es que el buen ser humano cuida de sí mismo, pero también cuida de los demás, ¿cierto? O sea que hay un compromiso ético en ambos sentidos. Nadie desea eso. De hecho, los estoicos toman también de Sócrates la idea de que nadie elige ser despiadado y desagradable. Todo el mundo va en busca de lo que piensa que es bueno, aunque la idea de algunas personas acerca de lo que es bueno o beneficioso para ellas esté completamente distorsionada. Y aquí es donde el filósofo vuelve a ser necesario. Su tarea, concebida como una medicina del alma, es hacernos examinar nuestras creencias sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que pensamos que nos beneficia y sobre lo que consideramos necesario para disfrutar de una vida buena y feliz. Para los estoicos, una vida buena y feliz es aquella que está en armonía con la naturaleza, algo que hoy en día es bastante necesario a mi manera de ver, pero luego de pronto más adelante lo abordaré. Entonces, la filosofía como una inquietud por la buena vida, básicamente lo que nos está diciendo el autor acá. Sigamos. Volveremos sobre esta idea en los próximos capítulos. El autor también lo va a hacer. Por ahora diremos solo que este pensamiento implica vivir en armonía con el mundo natural externo, con la naturaleza con mayúscula y con nuestra propia naturaleza, que se supone que es la humana. Hoy en día se nos anima a creer que las personas somos en esencia competitivas, egoístas y que no miramos más que por nuestro provecho. El llamado sujeto de rendimiento, el individualismo, todo esto que nos ha configurado como seres humanos en
en el mundo neoliberal en el que vivimos. Sigo, la visión que los estoicos tienen de la naturaleza humana es bastante diferente, más optimista. Creen que si a los humanos se les permite elegir, tomar sus propias decisiones, entonces de un modo natural maduran, se convierten en adultos racionales y virtuosos. Somos por naturaleza animales racionales y decentes, dicen los estoicos. Muchas son las cosas que pueden interferir en nuestro desarrollo, que pueden interrumpirlo. Por supuesto, y cuando esto sucede, nos vemos viviendo una vida que no está en sintonía con nuestras inclinaciones más profundas. Nos convertimos en seres infelices. ¿Por qué? Porque no estamos en sintonía con nosotros mismos y con lo que realmente nos debe importar, ¿sí? Es urgente vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. Eso es lo que nos debe importar para vivir felices. Es entonces cuando un filósofo médico puede ofrecernos remedios que nos devuelvan a la senda adecuada. Uno de esos remedios es volver a conectarnos con lo que significa realmente ser humanos y con el modo de vivir que ilumina ese conocimiento. Para ello, lo primero será prestar atención a cómo se encuentran nuestras almas, tal como Sócrates les pedía a sus conciudadanos, es decir, nuestras creencias, nuestros juicios y nuestros valores. La primera lección es, pues, que si bien hay aspectos externos de nuestra vida que nos gustaría cambiar, debemos prestar también atención a cómo pensamos. Entonces, en definitiva, la manera en cómo pensamos es lo que define la vida que cada uno de nosotros llevamos. Y el pensamiento determina en gran medida, para el estoicismo, cómo vivimos. Si vivimos bien, si vivimos mal, si vivimos felices o si vivimos infelices. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.